capital puede cambiar esta mirada y estas hoy consideradas externalidades se vuelvan internalidades. There have been strong attempts by reformist governments of various kinds to force capital to internalize externalities of pollution, social effects, and the like. En los hechos ha habido intentos a nivel de gobierno, de gobiernos reformistas, de dar vuelta a esto, ¿no? De que las empresas se hagan cargo de determinadas externalidades, contaminación o cuestiones sociales. One of the consequences of that is that capital likes to move its externalities around. For example, the city of Pittsburgh used to be heavily polluted in the air because of all the steelworks. The steelworks are all closed down, and the air is much cleaner because the steel is now made in China. And if you go to China, you will see pollution like crazy. Same in Sheffield, which is happening now in the UK. Al capital lo que le gusta es cambiar de lugar las externalidades. Por ejemplo, Pittsburgh era una ciudad que estaba muy contaminada a nivel del aire por toda la industria del acero. Cerraron esas fábricas del acero, sin embargo el aire está mucho mejor en esa ciudad, sin embargo ahora todo el acero se realiza en China. Entonces China está totalmente contaminada. But there are certain externalities that capital really cannot deal with. And this gets me into the politics of what I would call revolutionary reforms. That is, you seek reforms which open the door, that when you push them much further, they actually open the path towards revolutionary transformation. Marx felt this about the restrictions on the length of the working day. You reduce the working days to 10 hours and then 8 hours. But one of the measures of a good socialist society was the amount of free time people would have. So if you reduce the working day from 8 hours to 6 hours to 3 hours to 2 hours, you see by the time you get down in that level, there's a revolution on your hands which has come out of this incremental tightening of something. Same applies, I think, on environmental externalities, that tightening the argument is going to put strong pressure. And the same would be true, however, also of the social relations which exist within factory production, and that too needs politics of revolutionary reform. Bueno, las externalidades. Algunas externalidades, el capital no puede luchar contra esas externalidades. Creo que desde la política se puede establecer algún tipo de lo que llamaría reformas revolucionarias que abrirían la puerta a una forma de hacer las cosas que podría llevar a una revolución. Por ejemplo, lo que planteaba Marx con la restricción de las jornadas laborales. De 10 horas pasaron a 8 horas y así los trabajadores empezaron a tener más tiempo libre. Podemos pensar que en una medida de una sociedad socialista tener más horas de ocio. ¿Qué pasa si la jornada laboral de 8 horas pasa a 4 horas, luego a 3 horas, luego a 2 horas de trabajo? ¿Qué se puede generar ahí? Un cambio importante. Lo mismo podría suceder a nivel de las externalidades a nivel medioambiental. Apretar estas políticas de manera tal que generen más presión, y creo que el mismo argumento podría ser llevado a las relaciones sociales, por ejemplo en la producción en las fábricas.
¿Qué tal? Mi nombre es Marianela Frechero, yo no vine por ninguna universidad ni nada de eso, por interés propio. Cuando el profesor habló de que en los últimos 10 años es como que el capitalismo no ha encontrado una forma de reacomodar todo, o sea, él habló del ejemplo que fueron los años 70, los años 30, cómo se inventó el capitalismo, una forma de reacomodarse. Pero yo le pregunto a él, si este socialismo moderno, él le llamó redistribuidor, o sea, estas democracias que tenemos acá, Argentina, Brasil, Ecuador, en toda América Latina, yo pienso que no son en realidad ideas socialistas. Yo creo que esta idea es del capitalismo justamente para poder sobrevivir, o sea, eso de disminuir un poco la pobreza, pero un poquito nada más, digo, seguimos teniendo 100 millones de hambrientos en el mundo, ¿no? Para mí, mi pregunta es esa, ¿es realmente una idea de las nuevas democracias y de un socialismo, entre comillas? Bueno, para mí es una idea del capitalismo, forma de defenderse capitalismo. Yeah, no, I agree with you. Okay. Redistributive socialism, for me, is not socialism. Socialism is about grasping processes of production and transforming production. Estoy de acuerdo contigo. Creo que el socialismo de la redistribución no es socialismo en sí. Para mí el socialismo tiene que ver con poder tener incidencia en los procesos de producción en sí mismo. Gracias. And I think here in Latin America, most of the socialism has been of the redistributive sort, not productive sort. Y creo que justamente aquí en Latinoamérica la mayor parte del socialismo tiene que ver con la redistribución y no con apropiarse de los medios de producción. Tengo otra pregunta. Quizás suena obvio o bueno, mi nombre es Ignacio, no vengo de ninguna facultad, no representación de nadie, vengo por mis propios medios, interesado en el tema. Soy ingeniero agrónomo y mi pregunta es más bien filosófica y tiene que ver con una visión del capitalismo en sí. La pregunta es si usted piensa que el capitalismo es una organización y no tiene tanto que ver con un comportamiento humano irresponsable o una cosa que quizás todos tengamos que cambiar, donde hay algo muy de parte de todos nosotros, o sea, partiendo de la base de que solamente se necesitan ganar más de $12.000 al año para estar dentro del 10% de la población en cuanto a ingreso. Solamente eso, esa pregunta en cuanto a la parte filosófica. Capital is constituted by those things which you mentioned and a few others besides. And I think the transformation of capitalism will require simultaneous transformation of many elements. The way I read Marx in one of the books I published recently, I'll give you a brief description. Creo que el capitalismo está constituido por todo lo que dijiste, pero también por muchos más elementos. Se necesita, creo, para transformar el capitalismo se necesita la transformación simultánea de otros elementos. Es más, algo de esto hablo en uno de los libros que yo publiqué que tiene que ver con la mirada de Marx. In the beginning of one of his big chapters on machinery, he gives a list of interactions between technology and the relation to nature. Clearly, the relation to nature is dependent upon the technology, but the technology also is responding frequently to transformations in
the world. We see this, for example, in medicine. So those are two elements. He then points out that the third element is what he calls a conceptual understanding of the world, our mental conceptions of the world. And he points out how the rise of capitalism required a transformation in mental conceptions, both of the relation to nature and of the relationship to technology. And then he kind of says also production systems, also daily life. So he talks about a number of elements which have to change in a radical transformation of the sort that led from feudalism to capitalism, and which would have to be involved in the transition from capitalism to socialism. Al principio Marx, en uno de sus libros, al principio del capítulo, un capítulo muy importante que hablaba de la maquinaria, establece una lista de elementos que son importantes en la interacción, por ejemplo, de la tecnología, de la interacción entre la tecnología y la naturaleza. La naturaleza depende en cierto sentido de la tecnología, pero la tecnología también responde a las transformaciones que se van dando en la naturaleza. Esto es claro en la medicina, por ejemplo. Pero aquí estoy nombrando simplemente dos elementos. Un tercer elemento que menciona Marx tiene que ver con la comprensión del mundo, el esquema mental, el pensamiento que tenemos sobre el mundo. Para cambiar, para que se transforme el sistema capitalista, también hay que cambiar esta mentalidad en relación, por ejemplo, entre la naturaleza y la tecnología, pero también señala como otro elemento los sistemas de producción, la vida cotidiana, otro elemento más. Son distintos elementos que hacen que se dé la transformación. Por ejemplo, hubo una transformación radical de todos estos en el cambio del feudalismo al capitalismo. Y vamos a necesitar un cambio de todos estos elementos para que se dé el cambio del capitalismo al socialismo. If you ask the question, well, where should the movement begin? The answer is, well, it could begin anywhere. As an academic, I'm very concerned with mental conceptions. Other people are concerned with the technology. Some people deeply concerned with relation to nature. So it can begin anywhere. But this is why I think it's important that we think of social movements and think of the word movement. It will only become revolutionary when it will move across all of those elements. And alliances are built between people who are doing the conceptual work, people who are doing the technological work, people who are engaging in production, daily life. I'm convinced, for example, that the politics of daily life in cities is one of the big grounds upon which new politics are going to emerge. Justamente la cuestión es por dónde empezar, y la respuesta sería, se puede empezar desde cualquiera de estos elementos. Yo desde la academia creo que es fundamental abordar toda esta cuestión de la mentalidad que subyace a todo esto, pero otros entienden que se puede empezar desde la tecnología, otros desde la relación con la naturaleza. En los hechos se puede empezar desde cualquiera de estos lugares. Lo importante aquí es justamente la noción de los movimientos sociales, pensar justamente los movimientos, esta palabra, los movimientos. Estos movimientos serán verdaderamente revolucionarios cuando se puedan unir todos estos diferentes elementos y generar una alianza entre todos ellos, tanto a nivel conceptual como desde la tecnología, de los medios de producción, de la cotidianidad. Y estoy convencido desde que desde esta alianza puede surgir una mirada política. I make an observation that here, I think the left is frequently extremely conservative. It doesn't want to change its mind. It thinks nothing has changed since, I don't know, 1930 or 1917, 1848, I don't know.
we have to be much more flexible and imaginative, because capital is very flexible and imaginative. And if we want to counteract it, we've got to be even more flexible and imaginative. And this conservatism comes with the commitment to a fixed ideological position. Is, it seems to me, the major barrier to social change. Quisiera hacer una observación en cuanto a esto. Creo que la izquierda en sí es muy conservadora. En los hechos no quiere cambiar nada, cree que todo está igual, quizás desde 1930 o desde 1917 o quizás es lo mismo desde 1848. Creo que tenemos que ser más flexivos y tener una imaginación mayor, y tenemos que hacerlo justamente porque el capitalismo es muy flexible y tiene mucha imaginación. Por eso nosotros tenemos que ser aún más flexibles. Creo que tenemos que tener un compromiso para cambiar este tipo de mentalidad y así poder traer una alternativa. For example, I'm on record as saying that, agreeing with the ex-anarchist writer Murray Bookchin, that the future of the left depends upon putting together the best of anarchism and the best of Marxism. Now, when I say that, of course, all the Marxists get very upset. But curiously, it also upsets the anarchists. But we need to be upset. La anarquista María Bookchin hablaba que para que haya un verdadero cambio tenemos que traer lo mejor de ambos sistemas, del marxismo y del anarquismo. Y cuando digo esto, todos los marxistas se enojan, pero lo particular de esto es que lo digo y también los anarquistas se enojan. Pero bueno, está bien estar un poco enojados para que haya movimiento. Gonzalo, acá, puerta. Ayer salió publicada en el periódico La Diaria una nota a usted en la que hace mención a una comunidad kurda en Turquía, ¿no? Sobre su forma de organización, que le parecía interesante como una experiencia a analizar. Entonces, me interesaba saber cuáles eran los elementos que usted reconocía de esa comunidad como interesantes, como analizar como alternativas de construcción social. The Kurdish population in the Middle East has long demanded autonomy, if not its own state. Las comunidades kurdas en el Medio Oriente hace mucho tiempo que vienen reclamando su propia autonomía, sino un Estado. The revolutionary guerrilla movement, the PKK, mainly operating in Turkey but also to some degree in Syria, has long been fighting for that autonomy. El PKK, el partido que opera sobre todo en Turquía, pero también un poco en Siria, hace mucho que viene luchando por esta autonomía. They were founded as a traditional Marxist-Leninist formation, but about 10 or 15 years ago, they changed their stance to conform very much with the ideas of this guy Murray Bookchin, who I already just mentioned. Si bien en un principio tenían una base marxista-leninista, hace 10-15 años cambiaron como su fundamentación y se están alineando más con este pensador que hablaba Bookchin. Bookchin was interested in what might be called a confederal socialist model of governance,
which will be based on local assemblies dealing with different issues, coming together in regional assemblies and then a general assembly. Bookchin planteaba un sistema de gobierno socialista de tipo confederado. Habría asambleas locales en las que se trataría de determinados temas, luego otro nivel a nivel regional y luego en una asamblea general. The other transformation which was very important was the definition of absolute gender equality. Otra de las transformaciones importantes tenía que ver con la igualdad de géneros. As a result, Kurdish women's movement is one of the most vigorous and talented movements I've ever encountered. And in northern Syria, where the Syrian government effectively does not exist, they are implementing something of the Bookchin-style governance. El resultado de este tipo de transformación trajo consigo uno de los movimientos de mujeres, el movimiento de mujeres kurdas es uno de los más importantes que he visto, que se autogestionan muy bien, incluso en el norte de Siria, donde ya no existe el gobierno, se está implementando una suerte de gobierno como planteaba Bookchin. How well this system is working, I can't tell you. I tried to get into this area of northern Syria called Rojava, but the Turkish government wouldn't let me cross the border. No puedo decir cómo funciona exactamente porque intenté ir a la región donde estaba, la región de Rojava, pero el gobierno no me permitió pasar. The Turkish government, along with all the European governments and the United States, defines the PKK as a terrorist organization. El gobierno turco, junto con Estados Unidos y Europa, define que el PKK es un grupo terrorista. The problem is that the Kurdish movement, which is not called PKK but YPG, in northern Syria is the only movement that has successfully repelled ISIS in Syria. So the United States is now supporting a terrorist organization that is actually fighting very effectively against ISIS. El problema que se dio con esto es que este movimiento kurdo, que no se llama PKK, sino que se llama YPG, es el único en todo el país que logró combatir eficientemente al grupo terrorista ISIS. En este sentido, Estados Unidos ahora está apoyando lo que antes determinaba terrorista. Meanwhile, Turkey is trying to destroy the PKK and make it as difficult as possible for the YPG to operate in northern Syria. Pero a la vez, Turquía intenta destruir el partido PKK y eso hace que este otro, el YPG, no pueda operar de buena forma. The fighting against ISIS, of course, continues, and I think it's important to recognize that women play a very significant part in the military operations. They played an incredible role in part of the victories of the Kurdish movement against ISIS. En esta lucha contra ISIS es importante reconocer el rol que han tenido las mujeres, sobre todo a nivel militar, en la mayoría de las victorias que han tenido contra este grupo terrorista. About a week ago we had a big session in the City University of New York to discuss this with representatives from Rojava, and it was a very
very interesting meeting, but I have a lot of questions about exactly what is happening, and I very much want to go there and spend some time there if I can, to get a better sense of what's working and what is not working in this system, because at the moment I get generalized accounts as to what they're trying to do. But you're dealing, by the way, with the reconstruction of cities like Kobani, which are 80% destroyed. 80%. They have to rebuild everything. It's a big question. How are they going to rebuild? Again, I would like to know a lot of issues, a lot of questions about that. Hace una semana en la universidad en la que trabajo, tuvimos un debate con representantes de esta zona de Rojava, y la verdad fue verdaderamente interesante la reunión. Yo tenía muchas preguntas porque me encantaría ir para poder observar qué funciona y qué no funciona, porque hasta ahora solo tenemos una mirada general del proceso. Es importante saber que en estas ciudades, por ejemplo, en una ciudad particular, Kobani, se enfrentan a la reconstrucción del 80% de la ciudad. Se destruyó el 80% de ciudad, por lo tanto hay que ver cómo se va a enfrentar ante este problema tan claro. Por eso me encantaría ir y ver. It's been very, exciting in some ways to see something like this going on. It's not very well known around the world, so thank you for asking the question, because I'm sure many have not really heard about this, but it is partly because the Turkish government is trying to suppress all talk about it and insist that they're all terrorists. Y creo que es muy bueno que se den este tipo de experiencias, que creo que no son muy conocidas, así que te agradezco la pregunta. Creo que muchos de ustedes no conocían este tipo de situaciones, y parte de esto se debe al esfuerzo que tiene el gobierno turco en reprimir este tipo de experiencias, tildándolas todas de terroristas. Tenemos 5 preguntas más acá en la sala. Hola. Tenemos 5 preguntas más acá en la sala. Le recordamos a las salas La Contigua y Rocha, cualquier cosa, levanten la mano, ¿sí? Empezamos con las 5 preguntas por acá. La primera es allá en la escalera. Bien, hacemos esta primera que está esperando hace rato y pasamos a Rocha, ¿sí? Bueno, mi nombre es Candelaria, soy estudiante de la licenciatura en Diseño de Paisaje. Mi pregunta viene a que considero que el hombre busca fuera de sí mismo la felicidad, cuando en realidad reside en sí mismo, y del mismo modo busca fuera de sí soluciones a las distintas problemáticas que está atravesando la vida en general, reclamando a los gobiernos soluciones, reclamando a organizaciones soluciones, cuando en realidad en la praxis cotidiana se podrían resolver muchas de estas cuestiones. Desde este punto de vista, ¿considera usted que el modelo planteado, por ejemplo, por Masaru Fukuoka o Bill Morrison, que es el de la permacultura, podría ofrecer soluciones a los modelos de producciones actuales? Yeah, I still don't know what makes men happy. I think there's a lot of, in circles that I move in intellectually, there's a lot of concern with the question of social reproduction. And I think in my own